Listo. Allí ya les apareció que estamos grabando, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora, ya está grabando. Sí, claro. Genial. Listo, muchachos. Entonces empecemos, que lo de hoy es más bien corto en el sentido de ir, determinar los últimos dos ejercicios que nos hacen falta. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Entonces, nosotros teníamos, para ponernos nuevamente en contexto del CIPAS pasado, recordemos que empezamos con el tema de la relatividad. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que tener muy en cuenta? Que vamos a hablar del límite relativista y de cómo cambia la longitud, cómo se dilata la longitud, se dilata el tiempo, siempre y cuando estemos hablando del límite relativista. Entonces, hablar del límite relativista, recordemos que es para objetos que se mueven al límite de la velocidad de la luz, sin ser la velocidad de la luz. Recuerden, muchachos, los micrófonos, que hay alguien que tiene el micrófono activado. ¿Listo? Entonces, tenemos velocidad de la luz, límite relativista. Ya sabemos que en notación científica es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso yo les hacía la referencia. Dense cuenta la magnitud tan grande, es 300 millones de metros por segundo, 300 millones de metros cada segundo. Es la velocidad que toma la luz. Entonces yo les hacía la comparación con la velocidad de una persona cuando hablamos de 3 metros por segundo. Una persona en promedio por segundo trotando recorre 3 metros. Entonces, veníamos a las definiciones y hablábamos, vamos a hablar de dos marcos de referencia y uno que es el que está en reposo y el otro el que se mueve en el límite relativista a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. También hablábamos, listo, usted va a tener que diferenciar bien cuando le hablen de la dilatación del tiempo, diferenciar que va a tener un tiempo propio y un tiempo dilatado, una velocidad límite relativista y la velocidad de la luz. ¿Listo? Entonces, este tiempo propio es el que tenemos que aprender a diferenciar. ¿Cuál es el tiempo propio? ¿Cuál es el tiempo dilatado? Entonces, si hablamos del tiempo propio, es el tiempo medido en el marco de referencia, donde está, por ejemplo, nosotros veíamos acá un ejemplo aplicado a una partícula subatómica que era el muón. Entonces, diferenciábamos. Un marco de referencia, perdón, yo admito a los que han ido llegando, que no me están notificando, listo. Entonces tenemos un marco de referencia que se mueve a la velocidad relativista con un tiempo propio. Entonces, ese tiempo propio nosotros lo debemos diferenciar como el tiempo, por ejemplo, el que se mueve la partícula en el marco de referencia S'. Ahora, yo les decía, observen que ese tiempo propio, cuando usted calcule el tiempo dilatado, por ejemplo, para el observador que estaba en la Tierra, ese tiempo va a ser mayor que el tiempo propio de una partícula que se mueve en ese marco relativista. En el CIPAS pasado realizamos varios ejemplos, ese del muón, este que era otra partícula. Entonces yo les decía que en los contextos en los que más se aplica es justamente en los conceptos de partículas, porque es donde se ve es el límite relativista. ¿Listo? Entonces, a ver, nosotros tenemos acá, por ejemplo, un segundo ejemplo donde nos decían el pión negativo es una partícula que tiene una vida media de 2.60 por 10 a la menos 8. Y después más adelante dicen, mire, si se obliga al peón a viajar con gran rapidez respecto a un laboratorio, su vida media en el laboratorio es 4.20 por 10 a la menos 7. Entonces, observemos lo que son los términos. 2.60 por 10 a la menos 8, 4.20 por 10 a la menos 7 segundos. Tan solo una forma de usted darse cuenta cuál es el tiempo propio. El tiempo propio siempre es menor. De allí que el menor es este amarillo, 2.60 por 10 a la menos 8, que es el tiempo de vida
medido en el marco de referencia del peón. Y el tiempo mayor, que es este, pues es el marco medido en el laboratorio. ¿Listo? Entonces siempre yo les dibujaba en el CIPAS pasado dos marcos de referencia, un S y un S'. Les decía, siempre lleve la guía. El S' es el que se mueve al límite relativista y por lo tanto ese va a tener un tiempo propio menor al tiempo dilatado en la Tierra, que se mide, por ejemplo, en la Tierra. De allí pasamos a hacer los ejemplos que se relacionan con los ejercicios, por ejemplo, de la tarea. Entonces, la medida de los tiempos propios. Uno que era muy aplicado, que es justamente el número 2, no, el número 3 de la tarea, acá está, que es el de los relojes, el reloj que va en la nave espacial viajando al límite relativista y otro reloj que se queda en la Tierra. Entonces, observen que en sus tareas tenían el mismo. Una pregunta muy relacionada con esto. Entonces, nosotros en este ejemplo calculamos que efectivamente la nave viaja al límite relativista a una velocidad de 4.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo y lleva un reloj. Y lo que nos preguntaban es si el reloj que se quedó en la Tierra marcó 365 días en el viaje mientras la nave fue y volvió. Entonces, ¿cuál es el tiempo que marca el reloj que viajó a esa velocidad de 4.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo? Entonces, nosotros para ese ejemplo aplicamos la ecuación de dilatación del tiempo, teniendo claro que lo que nos pedían era el tiempo propio, o sea, el tiempo del marco de referencia en el que está viajando el reloj en la nave. Al despejarlo, obtuvimos un resultado. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Que una de las cosas que se tiene que ver es que ese reloj que va viajando a esa velocidad, pues el tiempo que él marca es menor al que se quedó en la Tierra. ¿Listo? Ahora, observen que terminamos la clase pasada aplicando también ejemplos de la relatividad de la longitud. Entonces sucede lo mismo. Cuando la longitud es medida en los dos marcos de referencia, pues hay una longitud dilatada y hay otra longitud que es la longitud propia. Entonces acá colocábamos la ecuación y aquí les señalizaba lo que es cada cosa, la longitud propia, la longitud contraída, la velocidad límite relativista y la velocidad de la luz. Ahora aplicábamos otro ejemplo, que era el relacionado con el ejercicio 2 de la tarea. Y allí teníamos una nave espacial que pasa por la Tierra y es observada desde la Tierra. Y esa nave va viajando en el límite relativista, 0.99 veces la velocidad de la luz. Y decía, un miembro de la tripulación a bordo de la nave mide la longitud de esta y obtiene un valor de 400 metros. ¿Qué longitud miden los observadores en la Tierra? Entonces observen que los observadores en la Tierra son los que ven pasar esa nave a esa velocidad. Entonces, claramente desde acá usted me va a diferenciar los dos marcos de referencia, el S', que es el de la nave, que se mueve a una velocidad de 0.99 veces la velocidad de la luz, con una longitud que es medida en la nave y que es de 400 metros. Entonces, claramente, los dos personas que están acá en la Tierra al pasar van a medir esa longitud y como pasa en ese límite relativista, para ellos la percepción va a ser una longitud contraída. Por eso se llama contracción de la longitud. ¿Listo? Y al aplicar la ecuación de la contracción de la longitud, nosotros teníamos acá la longitud propia medida en la nave y teníamos finalmente la longitud que fue medida por los observadores, donde se ve que es completamente contraída. O sea, la nave 400 metros, pero los observadores en la Tierra midieron que era 56.42 metros. ¿Listo? Y finalmente, para cerrar el resumen que estamos haciendo, ya nos cambiaban la perspectiva y decía, listo, ahora
Dese cuenta que estos dos observadores, los observadores que antes en el ejemplo anterior estaban observando la nave y midiéndola, ahora va a ser al revés. Ellos están separados 56.4 metros y lo que vamos a medir es la longitud de esa nave. Perdón, al contrario. El tripulante de la nave es el que va a medir entonces cuando pasa en ese límite relativista a qué longitud de separación está viendo a los dos observadores en la Tierra. Entonces, ahora nos cambiaban la perspectiva. Hay un marco de referencia que es el de la nave, ¿listo? Y hay un marco de referencia que es acá en la Tierra, donde están los dos observadores separados por esa longitud de 56.4, que es la longitud propia, o sea, la medida. Pero ahora tenemos que mirar es que el tripulante de la nave los veía pasar a una velocidad prácticamente de 0.99 veces la velocidad de la luz. Entonces, al hacer este cálculo finalmente, ya considerando la longitud propia 56.4 metros, pues nos daba que para el tripulante de la nave, la longitud que él mide al pasar a toda, pues es muchísimo menor. Él los mira como si estuvieran casi 8 metros separados las dos personas, que en realidad están separadas 56.4 metros. ¿Listo? Y acá cerrábamos los dos ejercicios, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 de la tarea. Ahora miremos el 4. ¿Listo, muchachos? Hasta acá van en el resumen, que ya la mayoría igual hasta acá van porque han entregado pues el avance de estos ejercicios. Entonces ahora sí entremos, por ejemplo, al ejercicio 4 para aquellos que no lo han trabajado. ¿Listo? Entonces... Sí, profe, el 4 está un poco complejo, tenemos cosas ahí diferentes. Por eso, entonces, el 4 va a ser este que vamos a resolver, se corresponde con el ejercicio 4 de sus tareas. Entonces, miremoslo a ver para que lo entendamos bien y ustedes lo puedan trabajar, los que no lo han trabajado. ¿Listo? Entonces, ejercicio 4 de la tarea. Acá, recuerden que yo les decía la vez pasada, la idea es, yo se los aplico en un contexto, pero usted en su tarea lo tiene en otro contexto, es decir, las palabras, la forma en cómo fue redactado el ejercicio es diferente para que usted ya lo pueda trabajar usted solito, ¿listo? Porque si yo lo resuelvo, pues no tiene sentido, pero este ejemplo les va a permitir completamente desarrollar ese. Entonces dice así, un rayo cósmico crea una partícula inestable en las capas altas de la atmósfera. La partícula viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez de 0.9954 veces la velocidad de la luz con respecto a la Tierra. Ahora dice, las mediciones de un científico que se halla en reposo en la Tierra, en la superficie terrestre, le indican que la partícula se creó a una altura de 45 kilómetros. Entonces, volvemos a lo mismo. Dos marcos de referencia. ¿Listo? Acá y acá. Perdón que para que no se me vaya a poner lento que me ha estado molestando el internet, voy a desconectar la cámara. ¿Listo? Entonces, voy a tener dos marcos de referencia. Entonces, ya ustedes saben el S primado. El S primado que es justamente el de la partícula. Entonces, venga, muevo esto acá arriba, que no nos estorbe tanto esto acá. Y entonces, lo que vamos a tener es los dos marcos, este que es el de la partícula, y este justamente el de la persona que está, el científico que está en la Tierra. Ahora, observen que la partícula, ella va viajando a una velocidad de 0.9954 veces la velocidad de la luz. Y observen también que quién es el que está midiendo
que esa partícula está a una altura de, se creó a una altura de 45 kilómetros, muchachos. ¿Quién es la persona que está midiendo eso? El observador. ¿Quién mide eso? El observador, que es el científico que se halla en reposo en la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces, si es el científico, observen que él es el que está midiendo en realidad esa distancia. O sea que esa se corresponde con la longitud propia de la medida. O sea, para él esa distancia, 45 kilómetros. Entonces ya vamos a mirar a ver dónde aplica esos 45 kilómetros. Ahora dice, medido por el científico, ¿cuánto tiempo tarda la partícula en recorrer 45 kilómetros que lo separan de la superficie terrestre? Medido por el científico. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tarda la partícula en recorrer esos 45 kilómetros que la separan de la Tierra? Entonces, acá es donde está lo primero. Entonces, observen que nosotros tenemos la velocidad con la que va viajando la partícula, que es 0.9954 veces la velocidad de la luz, o bueno, 540 veces la velocidad de la luz, y sabemos que esa distancia a la que la están midiendo es 45 kilómetros. ¿Cómo calculamos el tiempo? Tiempo es distancia sobre velocidad. Exacto. Entonces, observen que acá muchos de ustedes van a decir tal cual lo que está diciendo el compañero. Entonces, acuérdense de la famosa ecuación que siempre hemos utilizado. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, usted calcula la velocidad dividiendo la distancia entre el tiempo. Pero ustedes dirán, ¿de dónde sale esa ecuación? Entonces, primero, esta ecuación es la que toda la vida se trabaja para velocidad, pero ella tiene una característica. ¿Cuándo usted puede usar esta ecuación? Ella tiene una característica. ¿Usted usa esta ecuación? Sí, solo sí. ¿Qué sucede? Primero hay que hallar la longitud propia de la partícula, ¿no? También. Entonces, miren lo siguiente. Entonces, primero voy a aclarar algo que es bien importante. Esta ecuación de velocidad igual a distancia sobre tiempo, usted la puede usar porque esa es la velocidad. ¿Por qué? Porque usted está hablando de una velocidad que es constante. La partícula se mueve a 0.99 veces la velocidad de la luz. Miren que esto corresponde a una velocidad constante. Siempre se mueve a esta velocidad. Mire que no es una velocidad variable, es completamente constante. Si la velocidad es constante, usted puede utilizar esta ecuación, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que usted tiene la distancia efectivamente a la que se crea la partícula y tiene la velocidad a la que viaja. O sea que usted puede calcular cuánto es el tiempo que ella se demora en llegar a la superficie de la Tierra. Pero vuelvo y soy muy enfática en recordarles esto. Usted puede usar esta ecuación y es porque esa partícula viene viajando a velocidad constante. Si no viniese viajando a una velocidad constante, usted no puede decirme que la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Velocidad es constante. ¿Y cuál es esa velocidad? Pues la velocidad de la partícula, 0.99540 veces la velocidad de la luz. ¿Listo? O sea que observen que acá usted me puede calcular este tiempo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que se demora despejando esta ecuación? Si despejamos de esta ecuación el tiempo, ¿cuál es el paso a paso para hacer un despeje correcto de esta ecuación? Se sube T hacia la izquierda, como está dividiendo, pasa multiplicando. Exactamente, como el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Y eso es igual a la distancia de separación.
Ahora, recuerden que vamos detrás de calcular el tiempo. ¿Cuánto se demora esa partícula en viajar desde esos 45 kilómetros hasta la superficie? ¿Cuánto es el tiempo que ella se demora? Entonces, despejemos ese tiempo. Ahora, la velocidad está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, distancia sobre la velocidad. Ahora sí, O sea la que como partícula, 45. exactamente. Bien, pues yo escribo, ¿cómo es? No, sino que, Wilmer, ahí como se da en metros por segundo, hay que pasar 45 kilómetros a metro, ¿no? Para que el Exacto, tiempo esté en metros sobre segundo. exactamente. Sí, señor. Entonces, fíjense que voy a escribirlo como está. O sea, 45 kilómetros sobre punto 99, 540 veces la velocidad de la luz. Pero usted tiene que ser muy cuidadoso en el sistema de unidades, exacto. Usted tiene aquí 45.000 metros, porque en un kilómetro hay 1.000 metros, y abajo usted va a tener punto 99,540 veces la velocidad de la luz, pero recuerde que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Qué es lo importante acá? Lo que decía el compañero, tiene metros, tiene que trabajar en el mismo lenguaje, o sea, pasar las unidades. ¿Y cuánto nos da 45.000 dividido 0.9950 por 3 por 10 a la 8 metros por segundo? ¿Cuánto nos da ese tiempo? Hola, ¿cuánto nos da, muchachos? Que ahora, hoy sí no tengo la calculadora al lado, entonces no puedo estar viendo el valor. Entonces, porfa, me colaboran con los valores. Tutora, a mí me dio 0.00015. 0.00015. 069319. 06. Listo. Muchas gracias. A ver, entonces, alguien que nos confirme este valor que nos da la compañera. Sí, sí, o sea, Sí, sí. sería 1, 2, 3, 4, 5, sería 1,506 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4 a la menos 5. Si la pasamos a notación científica, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, Exactamente. Entonces, eso ese es lo que resultado, les sí. iba a decir. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que les iba a decir. Para los que les da así, pasemos la notación científica. Entonces, recuerden, acá hay un espacio, 2, 3, 4. O sea que esto es 1.506 por 10 a la menos 4 segundos. El menos 4 indica la cantidad de lugares y que están hacia la izquierda. ¿Listo? Mire que esos son lugares que van hacia la izquierda del número 1. Entonces, este sería el tiempo dado en segundos que se demora la partícula en llegar desde donde está, que es a una distancia de 45 kilómetros, en llegar a la superficie de la Tierra. Que eso es tal cual lo que están preguntando en el numeral A. Medido por el científico, ¿cuánto tarda la partícula en recorrer 45 kilómetros? Ahora, observen el numeral B. El numeral B ahora nos va a decir, con base en la fórmula de contracción de la longitud, calcule la distancia del punto donde se creó la partícula a la superficie, y acá viene lo más importante, a la superficie terrestre medida en el marco de la partícula. Quiero preguntarles antes de resolver ese ejercicio, ¿cuánto es la longitud original a la que está la partícula? ¿A qué distancia está la partícula? Para el observador en la Tierra, que haga de cuenta que es usted. 45.
45 kilómetros. Ahora quiero que ustedes hagan esta diferenciación. Ahora usted váyase al marco de referencia de la partícula y usted es el que viene viajando sobre la partícula con la partícula en ese límite relativista. Ahora, esa longitud que se mide desde el marco de referencia de la partícula, ¿será mayor o menor a los 45 kilómetros? Menor. Entonces, allí es donde está el punto, exacto. Necesito que diferencien que es menor, porque ese es el que viene viajando en el límite relativista. Entonces, para él esa longitud va a ser menor. Entonces, recordemos la ecuación. Entonces, B. Ojo que vamos ahora a medir la contracción de la longitud, y recuerden la ecuación de la contracción de la longitud. L sub 0 por la raíz de 1 menos U al cuadrado sobre C al cuadrado. Es decir, longitud contraída, longitud igual a la longitud propia por la raíz de 1 menos la velocidad en el límite relativista sobre la velocidad de la luz. Entonces recuerden, longitud contraída, el L sub 0 es la longitud propia. Y observen que U, acuérdense que es la velocidad en el límite relativista. ¿Listo? O sea que, ¿quién es en este caso, muchachos, L sub 0? ¿Cuál es la longitud propia? La originalmente medida. Hola. Sí, es la primera, es 45 kilómetros. 45 kilómetros, exactamente. O sea que miren que la longitud propia son 45 kilómetros o 45.000 metros. ¿Listo? Ahora, viajando en el límite relativista, miremos cuál es esa longitud contraída. Entonces, usted va a coger esos 45.000 metros y los va a multiplicar por 1 menos. Y acordémonos que acá, por tener la forma en cómo tenemos esta raíz, miren lo que voy a hacer. 0.99540 veces C, ¿cierto? Al cuadrado, dividida la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, acá les pido apoyo, por favor, con las calculadoras. Esto es 45.000 metros por la raíz de 1 menos. ¿Cuánto nos da el 0.99540 elevado al cuadrado? .99082116. Perfecto. Entonces, miren que es esa velocidad al cuadrado sobre c cuadrado. Muchas gracias. Cancelamos los c cuadrados y ahora sí, ¿cuánto les da esta operación? 1 menos el valor 0.99082, sacarle la raíz y multiplicarlo por 45.000 metros. ¿Cuánto nos está dando entonces la longitud contraída? Profe, me da 413.1. 413.1. Esperemos a ver que otro compañero nos corrobore este valor y continuamos. ¿Alguien le está dando este mismo valor? Y muchas gracias. Y si no, entonces, ¿cuánto le está dando? Bueno, no sé si de pronto ahí me dio 4311.55. 55. Ay, entonces, una tercera persona que nos corrobore, porfa.
A mí también me da 4311.28. Listo. Entonces, el primer compañero, porfa, corrobore la medida de por qué. Acuérdense que es 1 menos este valor, después le saca la raíz y por último lo multiplica por 45.000. A ver si le da tal cual este valor. O sea que miren que esta es la longitud contraída. O sea que para la partícula, ella que viene a ese límite relativista, ella en realidad recorre 4.311.55 metros en su recorrido hacia la Tierra. Entonces quiero que diferencien. Observe lo que estamos diciendo. La medida que hizo la persona en la Tierra, el científico en la Tierra, es 45.000 metros arriba la partícula. Ahora, lo que ella recorre cuando ella viene hacia la Tierra, medida esa longitud sobre el marco de referencia de la partícula, mire que es 4.311.55 metros. ¿Hasta acá van conmigo? Sí, profe, gracias. Ahí vamos. Listo. Entonces continúe. Profe, estaba leyendo por ahí, esa fórmula no se puede simplificar con la que la contracción de la longitud es igual a lambda a L sub 0 sobre el factor de Lorentz, o sea, lambda. Sí, solo que lambda, ese lambda, pues es la raíz de 1 menos su cuadrado sobre ese cuadrado. O sea, no se va a escapar de hacer este cálculo. ¿Sí me hago entender? Hola. Sí, profe, está muy claro. Ah, listo. Exacto, porque lo pueden poner lambda, pero gamma, pero es el mismo. Igual lo tienen que calcular. Listo. Ahora sí, en el marco de la partícula, ¿cuánto tiempo tarda esta en viajar del punto donde se creó a la superficie de la Tierra? Mire que nuevamente nos están, y vuelvo y les marco con otro color para que usted mire que en el C también le están diciendo en el marco de la partícula. ¿Cuánto tiempo ahora tarda esta en viajar desde el punto donde se creó a la superficie de la Tierra? Por lógica, muchachos. ¿Cuánto va a tardar ella? Va a tardar más o menos de esto que ya habíamos calculado. Para que usted le vaya colocando lógica a la situación. Menos. Mire que este numeral A. Menos Menos, tiempo. menos. Menos. Si a Menos. usted le da más, algo anda mal, ¿sí o no? Porque para ella ese tiempo es menor. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Que es válido, tienen dos métodos. ¿Cuál es el método 1? Que usted ya tiene la longitud que está recorriendo esa partícula, ¿cierto? Y ya usted sabe que ella va a recorrer 4.311.55 medido en el marco de referencia de la partícula, que es la longitud contraída. Entonces, si usted tiene ese tiempo que ella la longitud contraída, ahora a usted le están preguntando es cuánto es el tiempo que ella se demoró. Ahora, mire que la pregunta va dirigida es cuál es el tiempo propio. Entonces, hay dos métodos. Uno, que se va a ir por el método de decir, ah, pues entonces ahora yo ya sé que el tiempo es la distancia sobre la velocidad. Pero yo ya sé que este tiempo propio, que lo voy a poner T sub 0, pues es esa longitud contraída sobre la velocidad de la partícula. ¿Listo? Entonces, este tiempo propio, observen que este tiempo propio es lo que ella viaja en longitud contraída dividida la velocidad de ella en ese límite relativista. ¿Listo? Y este tiempo, ¿cuál va a ser cuando ustedes hacen esa división?
mí me da 0.00043. 0,043 segundos. Por favor, otro compañero que porfa mire si también Después le del da punto, ese valor. 4 ceros. Después del punto, 4 ceros. ¿A todos les está dando este o a quién le da algo diferente? Dejémoslo con interrogación para ahora mirar. También me da 0, el mismo resultado. El mismo. A mí también me da el Pues, mismo resultado. listo, a ver. Muy extraño me parece a mí que les esté dando el mismo resultado. ¿Están seguros? Me va a tocar hacerlo a mí. Que no está dando con el libro. Tutora, y el 0.0013. Ajá. A mí me da 1.4438 por 10 ¿qué? A la menos 5. Sí, Exactamente. ese es porque Ay, entonces, ¿por qué no habían notación, dicho antes? la 2, notación, no, 3, apenas Ese es acabo de porque tiene que ser esclarecer. más alto el tiempo. Ah, exactamente. Mire, así más o menos les debe estar dando ese valor. ¿Listo? Y esto en notación científica es, mire cuántos lugares. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que es 1.44, ¿cierto? Por 10 a la menos 5 segundos. ¿Que de dónde salió esta ecuación? Acuérdese que esta ecuación viene desde la de arriba, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y después despejamos el tiempo y nos da que es la distancia sobre la velocidad. Por eso estamos diciendo, ¿cuál es ese tiempo? El tiempo propio que se demoró la partícula en viajar, la distancia que recorrió ella, medida en el marco de referencia de la partícula. Acuérdense que todo esto es medido en el marco de referencia de la partícula. Pero también hay un método 1, que es importante que ustedes lo tengan claro, que es en la medida del tiempo. Acuérdense que nosotros desde la clase pasada veníamos con sino que sé que muchos lo calculan así como lo acabamos de hacer en el método 2. Pero recuerden que con la ecuación de la contracción de la dilatación del tiempo sucede lo mismo, también nos puede servir. Ya tenemos el tiempo propio de la partícula. De hecho, ese, perdón, es el que nos están pidiendo y ya sabemos cuánto es lo que se demora en viajar, porque este delta T es el que calculamos calculado en el numeral A. Que es el tiempo dilatado. Y ese tiempo del numeral A nos dio, ¿cuánto fue que nos dio ese tiempo? Nos dio 1.506 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces, 1.506 por 10 a la menos 4 segundos. Observen que este es el tiempo dilatado ya en el numeral A. ¿Listo? Y entonces acá, ¿cuál va a ser el tiempo propio de la partícula? Pues es despejar esa ecuación. Entonces, delta de T sub 0, ¿quién va a ser? Entonces, toda esta raíz que está dividiendo la pasamos a multiplicar al otro lado.
¿Listo? Y observen que acá vamos a calcular es el tiempo propio medido en el marco de referencia de la partícula, que es lo que significa el delta de T sub 0. O sea que esto es 1.506 por 10 a la menos 4 segundos por la raíz de 1 menos 0.99540 veces C al cuadrado sobre C cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto nos va a dar este tiempo? Este tiempo, cuando ustedes hacen el cálculo, les tiene que dar 1.44 por 10 a la menos 5 segundos, porque eso también fue lo que nos dio en el otro método. Entonces, porfa, hagan la tarea de hacer esa división, les tiene que dar toda esta operación, les debe dar 1.44 por 10 a la menos 5 segundos. Sí, sí, da lo mismo. Exacto. Entonces, observen que ahí tienen las dos posibilidades. ¿Cómo lo van a medir? Entonces, pueden hacerlo con el método 2, pueden hacerlo directamente ya con el método 1, porque ese es el que vienen trabajando de la medida del tiempo propio. Y observen que los tiempos nos dieron como debe ser. El tiempo medido por el observador en la Tierra es 1.506 por 10 a la menos 4 segundos y el tiempo propio de la partícula es 1.44 por 10 a la menos 5 segundos. Observen que el tiempo propio de la partícula es menor. ¿Y cómo saben ustedes que es menor? Por la magnitud. Es más pequeño el menos 5 que el menos 4. ¿Cierto? El 10 a la menos 5 es más pequeño que el 10 a la menos 4. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe, porque hay un 0 más a la izquierda. Exactamente, además hay un 0 más a la izquierda. Muchachos, este ejercicio que acabamos de hacer les va a permitir exactamente realizar el ejercicio 4 de su tarea. ¿Listos? ¿Tienen de pronto alguna inquietud en esta parte? No, ninguna. ¿Listos? Entonces, para aquello, entonces ya continuemos y ya cerremos con el siguiente ejercicio, que es ya aplicado al efecto Doppler, que es el ejercicio número 5 de la tarea de ustedes. ¿Listo? Entonces, espero que este haya quedado claro. Continuemos con el efecto Doppler. Muchachos, ¿cuál es la principal aplicación del efecto Doppler? Determinar la frecuencia real de un objeto a partir de un observador. Y me repite lo primero. ¿Medir qué? ¿Medir qué? La frecuencia real de una fuente a partir de la frecuencia observada y pues de la velocidad del objeto. Exactamente. Muy bien. Y ahora les pregunto yo a ustedes, denme ejemplos aplicados, o sea, cosas donde ustedes contextualizan lo que es el efecto Doppler. Ejemplos aplicados, porque es la forma en cómo uno asocia una definición con la vida, con su contexto propiamente, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros tenemos ese efecto Doppler? En las ecografías, el tema de la medicina. En el tema de la medicina, y en el tema de la medicina, ¿cómo? En las ecografías, el tema de En imágenes las ecografías. diagnósticas. Con las imágenes diagnósticas y entonces se miden también las frecuencias. Muchas gracias. Otro ejemplo aplicado del efecto Doppler. Detectores de velocidad de radiofrecuencia. Eso. Sí, Exactamente. Los detectores de velocidad, exactamente, los radares, ¿no?
también donde ustedes pueden medir la velocidad de un objeto o los medidores que incluso, claro, utiliza el ejemplo más aplicado, la policía, para medir las velocidades, ¿cierto? A partir de las frecuencias. Y voy a cerrar con una de las aplicaciones. Obviamente tiene bastantes porque están las de los satélites afuera, también de esa forma es que se miden justamente en los satélites afuera, es donde se miden, por ejemplo, velocidades allá afuera. También nosotros ¿En la sísmica tenemos se usaría? en la sísmica, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, como para medir las diferencias de tiempos, exactamente, que es lo que está asociado con las frecuencias, ¿no? O el periodo. Y hay una aplicación que a mí me llama mucho la atención, que se está utilizando mucho ahora, y es la forma en que se mide la velocidad en la generación, por ejemplo, de energía eólica. Nosotros sabemos que la energía eólica pues depende netamente de la velocidad, ¿cierto? Del viento. Y resulta que este efecto Doppler de las ondas electromagnéticas se utiliza propiamente como medidor, los famosos medidores utilizando los láser, el LIDAR, para medir turbulencias y medir las velocidades de los vientos. Arriba en forma de sensor en lo que es esas turbinas de generación de energía eólica. ¿Listo? O sea que cuando ustedes tengan un concepto, asócienlo justamente a su aplicación. Entonces, para todos los que estén interesados en esta parte, ese se llama, por ejemplo, en la generación de energía eólica, el LIDAR Doppler. ¿Por qué LIDAR? Porque el LIDAR es justamente el láser que el que se está utilizando. Y ustedes saben que un láser, pues, es una onda electromagnética. Entonces, lo que se está midiendo es justamente esas diferenciaciones y las velocidades de los vientos y las turbulencias, que es completamente relacionado, pues, con la generación de energía eólica. ¿Listo? Resulta que usted va de la web conference, ustedes vieron estas dos ecuaciones. No vamos a entrar a la teoría ya de las ecuaciones, porque pues ya la manejaron en la web conference, pero acá sí quiero que usted me ligue dos cosas. Primero, las F, que son las que me están indicando las frecuencias. ¿Listo? Entonces, usted tiene una onda electromagnética y usted tiene una frecuencia inicial de la onda y una frecuencia medida. Asimismo, tiene la velocidad de la luz, tiene la velocidad relativa a la luz. Ahora, observen que aquí lo que usted debe diferenciar muy bien es la diferenciación cuando una fuente se aproxima al observador y cuando una fuente se aleja del observador. Esas son las dos cosas, las dos diferenciaciones claves en el efecto Doppler. Entonces, si se aproxima, entonces ya sabemos que es con el positivo, se suman, mire las contribuciones de las velocidades, y si se aleja, entonces mire que la ecuación cambia, es en un signo. ¿Listo? Con la resta de las velocidades, la velocidad de la luz y la velocidad relativa. Básicamente Entonces, es tener en cuenta, profe, qué pena. Básicamente es tener en cuenta tranquilo, que si se aproxima al observador va a percibir una frecuencia más alta y pues eso implicaría la suma en el numerador, ¿sí? Mientras tal que cual. si yo tengo la suma en el divisor, estaría percibiendo una frecuencia más baja y sería cuando se aleja el observando la fuente, Cual. la fuente del Sí, observador. señor. Tal cual, como lo está usted diciendo. Entonces, es la diferenciación, es las frecuencias que se perciben. Entonces, si se aproxima es mayor, si se aleja menor. Exactamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aplicado como para que tomen allí una referencia de esta parte. Sin embargo,
en esta parte, pues el ejercicio de la tarea sí está muy claro. Entonces, por eso acá les recalco cuando dice, sí se aproxima, ya usted sabe que acá va a haber una suma en la ecuación. Entonces, observen que este es ya el relacionado con el ejercicio 5 de su tarea. Y entonces miremos, a ver cómo podemos mirar diferentes ejercicios como para que se hagan una idea en un contexto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dice, demuestre que cuando la fuente de ondas electromagnéticas se aleja de nosotros, o sea, hay una fuente que se va alejando a una velocidad relativa de 0.6 veces la velocidad de la luz, la frecuencia que medimos es la mitad del valor medido en el marco en reposo de la fuente. Entonces, acá está tal cual. Observen primero que acá me están diciendo es que la fuente de ondas electromagnéticas se aleja de nosotros. Y entonces lo que están diciendo es, mire, demuestre que cuando esa fuente se aleja, la frecuencia que usted mide es la mitad del valor medido en el marco en reposo. Es decir, lo que decía ahora el compañero, es decir, demuestre que disminuye. Porque lo que dice es, se reduce a la mitad esa frecuencia respecto a la medida en el marco de referencia en reposo de la fuente. Entonces, observemos cómo se puede tener esa relación, ¿listo? Entonces, primero, se aleja. Entonces, usted va a venir a la ecuación del efecto Doppler cuando se aleja. O sea, que es la frecuencia igual a la raíz de C menos U, velocidad de la luz menos la velocidad relativa sobre la suma por la frecuencia inicial. ¿Listo? Entonces, observe. Este F sub 0, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser F sub 0? Cero es la frecuencia relativa, o sea, la que lleva la velocidad relativa. Exacto, pero entonces esa es la frecuencia que se está midiendo, ¿dónde o cuál de las dos es? ¿Es la frecuencia que medimos o es la frecuencia en el marco en reposo de la fuente? ¿Cuál de las dos será? En el marco en reposo en la fuente. Exactamente. Entonces, allí es donde usted va estableciendo las diferenciaciones. Una cosa es la que se mide y otra es la frecuencia medida. Frecuencia medida en el marco en reposo de la fuente. Entonces, observen que acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la velocidad de la luz menos 0.600 veces la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz más 0.600 veces c. O sea, aquí arriba nos va a quedar la resta de 1 menos 0.6. ¿Cuánto nos da 1 menos 0.6? Hola. 0.4. 0.4. Exactamente. Miren que arriba es como si tuviesen 1 menos 0.6, que es 0.4, y abajo la suma. 1 más 0.6, que es 1.6. Ahora, observen que cuando ustedes hacen la resta, arriba les está dando 0.4 veces la velocidad de la luz, abajo 1.6 veces la velocidad de la luz multiplicado por la frecuencia medida en el marco en reposo de la fuente. O sea que ¿cuánto nos da este factor? 0.4 dividido 1.6 y sacarle la raíz.
Excelente punto de vista. Yo lo había dejado afuera la frecuencia, no la había sacado la raíz, pero tenía el ejercicio más. Ah, ok, entonces, 0.5. 0.25. 0.25 o 0.5. A mí me dio 0.5. Exactamente, da 0.5 de acuerdo al libro. Entonces, por favor, van a dividir 0.4 y 1.6 y a eso le sacan la raíz. Eso da 0.5. O sea que miren que en realidad la respuesta que está dando, la frecuencia que medimos es 0.5 veces la frecuencia medida en el marco de referencia inicial. O sea que mire que se reduce. ¿Por qué digo que se reduce? Porque acuérdense que 0.5 es lo mismo que un medio, o sea, la mitad, ¿cierto? 0.5 es el mismo un medio. Es decir, se reduce a la mitad. Entonces dice, demuestre que cuando la fuente de ondas electromagnéticas se aleja de nosotros a esa velocidad, la frecuencia que medimos es la mitad. Pues mire que tal cual nos está dando eso. La frecuencia que nosotros estamos midiendo es la mitad del valor medido en el marco en reposo de la fuente. O sea que mire que desde acá se ve que la frecuencia que medimos se reduce. A la mitad. ¿Sí o no, muchachos? Creo que sí, profe. ¿Listo? Entonces tengo para decirles que ahí prácticamente termina esta parte por lo siguiente. Miren que acá, a ver dónde es que tengo. Ojo con el micrófono, muchachos, el micrófono. ¿Listo? Ay, no sé qué dice. Ah, sí, acá está. Creo que es este de anexo 1 de la tarea. Exacto. Entonces, si nos vamos a los dos últimos ejercicios de ustedes, observen. Contracción de la longitud. Este ejercicio de Sheldon Cooper, mire que él está hablando ese mismo que hicimos en el contexto de la partícula. Entonces, ahora acá le cambian el contexto. Ya ahora no es el científico midiendo en la Tierra, es Sheldon Cooper quien lo mide. A la distancia se encuentra arriba a una altura de aproximadamente, acuérdense que a esto usted le suma los dos últimos dígitos de su cédula. Entonces, acuérdense que acá dice ese parámetro citas son los dos últimos dígitos de su cédula. Si su cédula termina en 85, entonces 185 kilómetros. Y la velocidad relativa a la que se mueve la partícula, 0.99 o 85 veces la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que significa acá ese cita. Y mire que le están pidiendo cuál es el tiempo medido por Sheldon. Después, de acuerdo a la relatividad especial, encuentra la distancia del punto donde se creó la partícula medida en el marco de referencia de la partícula. Y miren que termina con cuánto tiempo tarda la partícula en viajar, también medida desde el marco de referencia de la partícula. ¿Listo? Y por último, en la dinámica relativista, mire que acá le están hablando ahora de ese detector de vehículos por microondas que emite frecuencias de 10 zeta veces gigahertz. Entonces, recuerden que el zeta nuevamente está relacionado con los dígitos de su cédula, los dos últimos dígitos de su cédula. Y ahora tienen que ser muy conscientes de la lectura del ejercicio. Cuénteme, Profe, señor. qué pena interrumpirla ahí. Con respecto a ese valor del valor de la cédula en el gigahertz, yo estoy hablando con la directora utilizando el número mío que sería el 34 y ella me envió un correo por ahí, no sé si quiere le pregunta mañana o pasado, no sé, Sí, que sí. había que utilizar números cercanos, como hay que utilizar 4 cifras cercanos a 9, entonces me puso un valor de ejemplo, el mío 10,3 y los demás son 9. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso para la frecuencia.
Sí, para la frecuencia. Exacto, exactamente. Para los que tengan ese caso como en su caso, sí, señor. Para poder mirar bien una corrección, que es bien pequeña. Exactamente. Y acá, recuerden entonces para retomar y terminar, ¿cuál es el cambio en la frecuencia de la señal emitida si un auto se aleja? Y miren que en el numeral B, ya ahora le preguntan es cuando usted tiene, suponga ahora que la nave espacial se dirige hacia la Tierra, o sea que mire que se acerca. Entonces, en estos dos contextos, acuérdense que ustedes van a tener las dos ecuaciones. Cuando se aproxima, cuando se aleja, esa frecuencia que le están dando allí es el F sub 0, medida en el marco de referencia de la Tierra. Ay, perdón, que me fui acá. En el marco de referencia, entonces, esa es la frecuencia a la que se están emitiendo las ondas. ¿Listo? Originalmente. Bien. Y ya sale directico reemplazando en la ecuación. Entonces, miren que ustedes tienen la frecuencia, tienen la velocidad cuando se aleja y la Ahí velocidad tengo una cuando se pregunta. acerca. Sí, señor, cuénteme. Ahí primero hay que pasar 220 kilómetros a metros sobre A metros por segundo. Sí, señor. metros sobre Y el segundo, ¿cierto? gigahertz también. El gigahertz también pásenlo a hertz. Exactamente. Entonces, en el ejercicio de su tarea, acá les dejo, en el ejercicio, sí, señor, gracias por ese, que es bien importante. Una pregunta, Cuénteme, señor. disculpe, porque los Hertz hay que trabajarlo si a la final la respuesta es en Hertz, o sea, no da lo mismo que quede en giga o en megahertz. Sí, sí, exacto. Pero cuando ustedes, bueno, sí, ahí la verdad es que sí, porque en este factor de C menos U sobre C más U por F0, independientemente este factor es adimensional. O sea que sí es, no es necesario en este caso, ¿no? Pero hay que ser muy, pasar a Hertz, pueden pasar, trabajarlo en gigahertz, sí, señor, tal cual. Pero las velocidades incluso, esas sí las tienen que pasar a metros por segundo para que puedan operarlas con la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí queda claro allí? Sí. Sí, profe, ahí está claro. Listo. Entonces ya saben que esta velocidad de kilómetros por hora deben pasarla a metros por segundo. Pero acá, por ejemplo, bueno, acá el 0.7 veces la velocidad de la luz. Por ejemplo, aquí, mire que aquí me están dando esta velocidad relativista en términos de C. Y las C se van a cancelar. Así como, o sea, en el numeral A, para redondear y que no se vaya a prestar a confusiones. En el numeral A deben pasar a metros por segundo y trabajar la velocidad de la luz en metros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En el numeral B se van a dar cuenta que no es necesario pasar la velocidad 3 por 10 a la 8 metros por segundo, sino que lo pueden dejar, lo pueden trabajar en términos de C, como hicimos este ejemplo, porque nos están dando la velocidad relativa en términos de C. ¿Listos? Entonces, en el segundo, en el numeral B, ya no es necesario hacer la conversión. Profe, Cuéntenme. ¿sabe que Sí, en el numeral A, porque tuve eso que está diciendo usted, tuve esa confusión de trabajar con la C y no me daba porque me daba un valor negativo en la raíz. Se exactamente. trabaja cuando cuando se convierte los 200 kilómetros por hora a metros sobre segundo, nos da un valor en metros sobre segundo. Ese va a ser el valor de U. Utilizamos la fórmula I para el que se aleja, hablando literal A. Entonces, pero se va a trabajar la C con 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Se va a trabajar así.
Exactamente. Entonces, vea, acá se los dejo en el escrito y también para que quede ahí en el video. Estas son las dos preguntas. Entonces, en el numeral A, el 220 kilómetros por hora van a hacer la conversión a metros por segundo y la velocidad de la luz la trabajan, exacto, en 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Para el B, entonces observen que U ya lo están dando en términos de C, o sea que dejan el U quietecito. Y de hecho la frecuencia también la pueden manejar en términos ya como está allí, en megahertz, no es necesario hacer conversión de esta. ¿Listos? Entonces ya sea el caso de si se aleja o se acerca. Igual el megahertz se puede multiplicar megahertz por 10 a la 6 y te da en hertz, ya, lo mismo. Exacto, o sea, No eso lo no ves tiene pierde. Y el giga por 10 a la 9. Exactamente, eso no tiene pierde. O sea, el que lo dé en hertz no le va a quedar malo tampoco. ¿Listo? Entonces, para que aquí quede la aclaración. Entonces ya sabemos que en el numeral A se hace la conversión y en el numeral B, por ejemplo, no es necesario, sino que ya trabajan .7C más C y abajo C menos .7C. ¿Sí queda claro para Yo le mandé el todos? ejercicio por ahí. Sí, yo le mandé el ejercicio por ahí, pero ya me estoy dando cuenta de un error que cometí ahí con el mega y el giga. Lo puse todo a Ah, ok, bueno, pero entonces esas ya son corregir ahí. correcciones, exacto, que puede ya puede caer en cuenta de esa corrección, sí, ya, exacto. Muchachos, ¿queda claro para todos de pronto y esto, los últimos dos ejercicios de la tarea? Profe, sí, muchas gracias. Sí, profe. Sí, señora, muchas gracias. Muchachos, a Sí, ustedes claro. muchísimas gracias. Porfa, acuérdense todos los que están en este momento conectados. Acá vuelvo a mandarles el link, porfa, de la asistencia para que lo llenen. Doctora, Sí, señor, cuénteme. créame que con ese último ejercicio me dio dolor de cabeza con esa raíz negativa, tratando de hacer de la otra forma. Claro, porque es que cuando uno tiene, ya uno sabe, cuando le dan raíces negativas, ya uno sabe algo no anda bien. Exacto, si no le da en los reales es porque algo definitivamente no anda bien. Pero bueno, es algo ya de corrección. A ver, tomo estos pantallazos ahora con... Igual la diferencia en el primer ejercicio es poquita, es ligera, no es mucha con la frecuencia que se da en la que emite. Por la... Igual. Ese es un buen análisis para hacer, pero mire que esos análisis, eso es bien importante hacerlo, el orden de magnitud en el que se dan las diferencias. Pero acuérdense que cuando estamos trabajando con ondas electromagnéticas, esos son los órdenes de magnitud. Son realmente muy pequeños en muchos casos. Y pues lo importante es, acuérdense lo que les decía, de siempre estar teniendo la aplicación, que, o sea, que ustedes sepan a dónde es que ven este tipo de aplicaciones donde se ve. Por ejemplo, ahora el hecho de estarla utilizando, ustedes saben que todo lo que es energías renovables y más la generación de energía eólica es algo que ahora es un boom porque es una energía renovable, ¿no? Una energía limpia. Y eso hace pues que el hecho de que usted siempre diga, "Ah, bueno, esto se aplica en ese tipo de sistemas, pues de hecho es muy importante. Lo mismo en las estaciones de rastreo satelitales, que también se utiliza este efecto. Entonces, allí es donde y más ustedes que están dirigidos a ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería electrónica. Listo, acuérdense que lo importante es saber qué va a hacer usted con el concepto, cómo lo aplica en el contexto profesional suyo.
Eso es bien importante, esos análisis se logran cuando uno entiende bien cada concepto. ¿Listo, muchachos? ¿Ya llenaron la asistencia? ¿Los demás compañeros y todo? Profe, a mí no me llega el Me enlace. falta, me falta. Profe, ¿a qué hora suben el CIPA mañana? Pues ya. Yo subo, exacto, yo les mando la grabación y también lo subo al campus. Mañana ya lo tenemos, la grabación. Exacto. Y acuérdense que también yo se los envío por WhatsApp, también les mando la grabación para que puedan entrar a mirar. Ah, excelente. Por WhatsApp, sí, excelente, gracias. Profe, a mí no me sale Exacto. el enlace en el chat. No me sale el chat, mejor dicho. Salud, no creo que se vean. Ah. Salud. Allí también, y yo hablo los permisos, entonces también lo pueden mirar desde allí, exactamente, sí, señor. Ahí volví a mandar entonces el Profe, un enlace. abrazo y mil gracias por la explicación. A ustedes, muchachos, muchas gracias. Feliz noche, que descansen. Gracias, chao. Que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, tutora. Doctora, Buenas noches. ¿cuándo